en términos prácticos esta medida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos tus televidentes en México. Bueno, aquí en el país, como bien han informado ustedes, han declarado el estado de emergencia. Mediante decreto supremo, hace unos minutos, el gobierno oficializó este estado de emergencia, pero se ha descartado imponer, por ejemplo, el toque de queda. ¿No? En el decreto supremo se indica que la Policía Nacional del Perú tiene, por fin, mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De momento, esta situación, como bien lo han informado ustedes, se da a raíz de toda la serie de convulsión social que hay al interior de Perú, pues tras las medidas que se han tomado contra el expresidente Pedro Castillo y además contra la lamentable muerte de 7 ciudadanos peruanos, ¿no? El estado de emergencia, como tú bien lo has informado, dan por 30 días eh, calendario, ¿no? No se va a aplicar el toque de queda, que era un poco la preocupación Ya. que ha existido en estas últimas horas, pero además tampoco el gobierno ha sido claro cuáles son las medidas que se van a imponer respecto a este a este anuncio de estado de emergencia. Han anunciado además que en las próximas horas se va a esclarecer un poco este hecho porque, sin lugar a dudas, el declararse el estado de emergencia implica, por ejemplo, que no haya reuniones sociales, como bien lo has dicho. Hay todo un sistema económico que se mueve tras las fiestas, tras las reuniones sociales, pero evidentemente importa mucho y preocupa y lamentamos además la muerte de 7 ciudadanos peruanos. En paralelo, este jueves a las 8:30 de la mañana se va por fin decidir si se da, si se da la prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres, su ex premier, que hoy en día permanece en la clandestinidad. La audiencia se ha programado para las 8:30 de la mañana y el pedido de fiscal, como bien lo he informado, son 18 meses de prisión, ¿no? Sin lugar a dudas, mañana se han anunciado una serie de movilizaciones sociales y la policía va a estar para imponer el orden. Sin lugar a dudas, este hecho mantiene al pueblo peruano un poco preocupado porque hay muchos seguidores de Pedro Castillo Terrones que, Claro. está claro, rechazan la prisión preventiva que él hoy día se encuentra pagando, por así decirlo, en John, la sede de la. un periodista tan experimentado, tan reconocido en Perú, nos puede dar el panorama en realidad de cómo se encuentra el temperamento de la gente. Ha habido bloqueos carreteros en el aeropuerto, fue subiendo la violencia, el tono de confrontación de las manifestaciones. Mencionaba ya 7 muertos. La situación tiende a resolverse por la vía pacífica o puedes percibir que se vaya a salir de control aún con esta declaratoria de emergencia. ¿Qué es lo que se prevé por parte de los gobiernos, de las autoridades en las próximas horas? Mira, a nivel personal y viendo cómo, de acuerdo a informes periodísticos, se están manejando todos estos hechos, pues se espera mucho la decisión de las autoridades respecto a lo que va a acontecer con Pedro Castillo, ¿no? Creemos también que hay varios sectores muy reducidos, por ejemplo, del Movadef, que es un movimiento extremista, terrorista, hay que decirlo, con todas sus palabras. Es el nuevo brote del terrorismo del año 92, por así decirlo. Entonces, hay ciertos sectores que, si bien han salido a las calles libremente, pacíficamente, a manifestar sus protestas como cualquier ciudadano, como cualquier colectivo que buscan de cierto modo que sus demandas sean escuchadas, hay otro grupo extremista, hay otros grupos de izquierda que también han movilizado a ciertas partes de la población que las asusan y que las invocan a hacer estos desmanes, ¿no? Han cerrado el aeropuerto en Cusco, hay una serie de lamentables hechos que han acontecido puntualmente en Cusco, en Cajamarca, en Arequipa, en algunas zonas de nuestro país. Entonces esperemos, tras esta decisión y en paralelo, evidentemente también este grupo reducido de ciudadanos pacíficos, por así decirlo, lo que piden es un adelanto de elecciones. La primera presidenta de nuestro país, Dina Boluarte,
ha dicho que esta medida va a comprender además no es fácil convocar elecciones y que se desarrollen en el más breve plazo, ¿no? Hay algún sector de la población que pide que sea de aquí a 2 o 3 meses, pero eso no va a ocurrir. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que dar las garantías para que un nuevo proceso electoral se dé en marcha, y lo que ha dicho Dina Boluarte es que lo que podría pasar en el mejor escenario, de acuerdo al adelanto de las elecciones, que ya están en manos del Congreso además, se pueden dar en diciembre del 2013. Es una de las demandas que de alguna otra forma un sector social, un sector extremo demanda, que se adelante las elecciones y que den paso a nuevos mandatarios, por así decirlo, no solo en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo. En otras palabras, lo que pide la población hoy en día es que se vayan todos y que entre nuevos rostros en la política para poder cambiar esta crisis social que tanto ha golpeado al país. Mucha gente nos pregunta por acá qué pasa con los turistas que se quedan varados. Viene obviamente toda la temporada turística a cualquier lugar del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa particularmente en Perú? ¿Cómo se pueden mover los turistas que se quedaron varados por allá? Sin lugar a dudas, si hablamos de Cusco, Arequipa, ahorita la situación, evidentemente Cusco es la primera capital, por así decirlo, en turismo en este país, y sí, hay grandes problemas por las movilizaciones, el aeropuerto está prácticamente inactivo por las protestas. Entonces, lo que se intenta con principalmente las medidas que está tomando el gobierno es darle movilidad y darle atención a estos turistas, ¿no? En la capital también ha habido una serie de protestas, han habido algunas series también de hechos que no han llevado han llevado a pérdidas, por así decirlo, materiales, y lo que se intenta con esta declaratoria de emergencia es que vuelva un poco la tranquilidad. Además, te comento que, por ejemplo, con estas medidas, los abastecimientos, los productos de primera necesidad no están llegando a la capital, por así decirlo, o a otras provincias, porque hay paros, hay paro también de transportistas, y esto hace que los productos en el camino se malogren y que además ocurra un desabastecimiento, que los productos también de primera necesidad suban sus precios. Entonces, la crisis no va solamente que es muy importante también pronunciarlo, no solo va por el sector turismo, sino va por también el alimento de primera necesidad del ciudadano de a pie. Entonces, con esta medida lo que busca el gobierno es tranquilizar un poco las aguas, por así decirlo criollanamente, que el transporte fluya y que un poco reine la calma, ¿no? Las medidas que van a dar un poco más concretas respecto a los pasos que vamos a seguir a nivel sociedad se van a dar en las próximas horas. Finalmente, Se está finalmente, ¿cómo perciben a México con este distanciamiento, esta pausa que ha decretado el presidente López Obrador, lo que eso signifique, y cómo percibe el pueblo peruano al pueblo mexicano, y en todo caso, qué tiene que hacer la población mexicana en este momento o cualquier población del mundo que esté en Perú? ¿Cuál es el trámite que tienen que dar en este momento para tratar de salir del país? Bueno, la sociedad peruana en realidad ha visto un poco mal, ¿no? El hecho de que el primer mandatario mexicano haya dado de cierto modo su respaldo a Pedro Castillo. Hay algún sector que también siente que es una intromisión, pero al fin de cuentas creo que hoy en día las prioridades en el país son otras, ¿no? La convulsión social, el tema de choque de poderes a nivel, por así decirlo, local, nos está preocupando un poco más de lo que puedan, honestamente, pensar los políticos o los ciudadanos. Respecto al tema de los ciudadanos extranjeros que están aquí de cierto modo varados o existe una preocupación, llamémoslo así, de cómo encontrar un camino para poder salir del país, la policía, el ejército, justamente se está encargando de atender a este grupo de reducido, por así decirlo, de turistas, pero sobre todo de darle un poco de calma a la población, porque como tú bien lo dices, no solo es un problema con los turistas, con los ciudadanos extranjeros, es un problema a nivel local que nos está golpeando fuerte por lamentablemente un sector radical, por así decirlo, que no aceptan estos cambios
que, que van de acorde además a un sistema democrático y de lo que demanda la Constitución, ¿no? Con lo que ha pasado con Pedro Castillo y con lo que está pasando ahorita con Dina Boluarte, que ha asumido las riendas como constitucionalmente lo demanda. Muchísimas gracias, John Cano Novoa, por esta información. Gracias por atender al auditorio mexicano aquí en Mega Noticias. Muy buena noche para ti. No, muy buenas noches, muchas gracias. Hay que llamar a la calma, eso sí, hay que llamar a la tranquilidad. Claro. No estamos en un escenario para hacerlo, pero hay que hacerlo por el bien de todos. Claro, claro. Muchísimas gracias, John. Muy buena noche. A la orden. Bueno, eso es lo que sucede en Perú, pero